Buen día. Ahora vamos a ver el tratamiento de la primera venta de bienes inmuebles respecto del impuesto general a las ventas. Para ello vamos a tener en consideración la ley del IGB aprobada mediante el texto único ordenado, el decreto supremo 5599F y su norma reglamentaria mediante el decreto legislativo supremo 2994F. En principio vamos a ver qué es lo que considera la ley del IGB y su reglamento como una operación de venta, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica? Una operación es considerada venta para efectos del IGB si genera obligación de transferir la propiedad del bien. Entonces acá nosotros podemos verificar que una vez que se obligue la transferencia de un bien, ya estamos frente a una operación de venta. Así tenemos que dentro de la venta se puede considerar al contrato de un pacto con reserva de dominio, a una permuta, a los aportes sociales, a la dación en pago, a la compra-venta, al contrato con su condición suspensiva, al retiro de bienes, entre otros, ¿no? Entonces, como en la misma ley y en su reglamento ya se realiza la definición de la operación de venta, no es necesario que nosotros vayamos al Código Civil para ver este concepto, ¿no? Entonces, básicamente, considerando la ley y su reglamento, ya tenemos que se considera como una operación de venta. Ahora vamos a ver el aspecto material de la hipótesis de incidencia, ¿no? Cuando estamos frente a una operación grabada con el impuesto. Para ello vamos a tener en consideración el inciso D del artículo 1 de la ley, la cual menciona, ¿no? Está grabada la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Aquí podemos ver que se está regulando tanto el aspecto material que corresponde a la primera venta de inmuebles, asimismo el aspecto personal que sea realizado por los constructores de los mismos. O sea, son dos condiciones en principio, que sea una primera venta de un inmueble y que esta venta se realice por personas que califiquen como constructores. ¿Qué más nos indica? La primera venta de inmuebles respecto a los cuales se hubiese realizado alguna obra de construcción. O sea, si una persona vende un inmueble sin construir, entonces esta operación está fuera del ámbito de aplicación del impuesto. Estaríamos hablando de una operación inafecta. ¿Qué debemos entender como operaciones de construcción? Para eso nos vamos a remitir a lo que establece el inciso D del artículo 3 de la ley del IGB, lo que nos indica que se entiende por construcción las actividades clasificadas en la SIU. Entonces, en este caso, nosotros debemos de ver el SIU qué operaciones se consideran como construcción. Ahí en la SIU debemos de verificar ya en la revisión cuarta, que está vigente hasta este año. ¿Qué más debemos tener en consideración? La primera venta de terrenos con obras de habilitación urbana no se encuentran grabadas con el IGB, porque en estos terrenos no hay una construcción en específico, ¿no? Todavía solamente se ha hecho una habilitación para que estos terrenos se vendan como lotes en los cuales se van a realizar posteriormente construcciones. Por lo tanto, la venta de lotes no están grabadas con el impuesto. ¿Qué más no se considera como primera venta de bienes grabada con el impuesto? La primera venta de aires de un inmueble, que normalmente a veces hay empresas o personas que realizan la construcción de un edificio, puede ser de 4 o 5 plantas, y adicionalmente pueden vender los aires, ¿no? Entonces esos aires, como no hay ninguna construcción, no se encuentran grabadas. Si bien es cierto, la persona que compra puede realizar ahí una construcción posteriormente, pero ya esa enajenación que puede realizar esta persona ya sería otro contribuyente, ¿no? Pero la empresa o la persona que venda los aires de un inmueble, esa operación no se encuentra grabada con el impuesto. Finalmente, ¿qué debemos tener en consideración? Para la configuración del supuesto de hecho previsto en la ley, es necesario que se trate de la primera venta, o sea, solamente graba la primera venta, estamos frente a un impuesto monofásico que se graba a nivel de productor, en este caso a nivel de constructor. Una primera venta de bienes inmuebles respecto de los cuales se hubiera realizado alguna construcción. Entonces son dos requisitos, como ya indicábamos, que se trate de una primera venta, que esta venta sea de inmuebles y que en estos muebles se haya realizado una obra de construcción. Entonces, si se cumple con todos estos requisitos, entonces estaríamos frente a una operación grabada con el impuesto, pero teniendo en consideración que la persona que vende el inmueble
califique como constructor. En caso contrario, tampoco estaríamos grabando esto frente a una operación grabada con el impuesto. ¿Qué se considera como constructor? Estamos definiendo acá el aspecto personal de la hipótesis de incidencia. ¿Qué nos indica la ley? La persona que se dedique de manera habitual a la venta de inmuebles construidos total o parcialmente por ella o por un tercero para ella. Entonces acá que nos indica que para que una persona califique como constructor, tiene que ser habitual en la venta de bienes inmuebles construidos. Esta construcción lo puede realizar de manera personal o lo puede realizar a través de un tercero. Eso no tiene mayor relevancia. En ambos casos, la persona que está vendiendo el inmueble va a calificar como constructor. Acá tenemos una resolución del Tribunal Fiscal que dice quien debe realizar la venta es el constructor del inmueble, ¿no? Entonces, para que califique la operación grabada y se configure el aspecto material de la hipótesis de incidencia, la persona que vende debe ser un constructor. ¿Qué más nos indica acá? Este es en el caso de que las personas que venden los inmuebles no son empresas o no son habituales en estas operaciones. Nos indica, se presume la habitualidad cuando el enajenante realiza la venta de por lo menos 2 inmuebles en un periodo de 12 meses. Entonces, si una persona que puede ser natural o jurídica, ¿no?, que realiza la primera venta de inmuebles construidos dentro de 12 meses o en un total de 2 operaciones, a partir de la siguiente operación ya se encuentra grabada con el impuesto. Normalmente la habitualidad más se aplica en el caso de que los vendedores sean personas naturales. Normalmente cuando son jurídicas ya estas se constituyen con el ámbito, con el ánimo de tener una finalidad de lucro. Por lo tanto, normalmente todas sus operaciones casi van a ser grabadas con el impuesto, salvo que esta empresa no califique como constructor. Finalmente acá, ¿qué nos indica el Tribunal Fiscal en diversas resoluciones, ¿no? Para que el vendedor califique como constructor, debe encontrarse en algunos de los siguientes supuestos. Primero, que se dedique habitualmente a la venta de inmuebles. Entonces, el primer supuesto para que califique como constructor, que sea una persona habitual. Y segundo, que el predio hubiera sido edificado para su enajenación. O sea, acá vemos el motivo de la edificación. ¿Para qué se realiza esta? ¿Para el uso o para la venta? Si fuera para el uso, entonces posiblemente esta operación no podría estar grabada, ¿no? Aunque dependería del análisis de cada caso en concreto. Pero en principio, si una empresa construye un bien y lo utiliza como sus oficinas administrativas, depósitos, etcétera, y posteriormente lo vende, normalmente esta operación no va a estar grabada con el impuesto porque no ha sido su finalidad la construcción, la venta, sino el uso, ¿no? Entonces, debemos tener en consideración que se cumplan algunos de los 2 supuestos anteriormente mencionados, y acá vemos algunas resoluciones del Tribunal Fiscal. ¿Qué más operaciones están grabadas con el impuesto? Acá tenemos las posteriores ventas. ¿Qué significa? Que en principio les mencioné que este es un impuesto de tipo monofásico y que graban a nivel de productor o constructor en este caso. Entonces, si solamente se graban de manera monofásica, las posteriores ventas ya no deberían estar grabadas, no deberían estar en el campo de aplicación del impuesto. Pero ¿qué es lo que nos indica la ley? Se encuentra grabada como primera venta de inmuebles, la posterior venta, o sea, ya estamos hablando de una segunda, una tercera venta, que realicen las empresas vinculadas con el constructor, cuando hayan adquirido el inmueble directamente de él o de sus empresas económicamente vinculadas. Entonces, si una empresa vinculada realiza la primera venta de un inmueble a esta, entonces la posterior venta que realiza la empresa vinculada de este inmueble también estaría grabada con el impuesto. Sin embargo, acá hay una salvedad que nos indica, ¿no? Salvo que el precio sea igual o mayor al valor de mercado. Entonces, si la empresa que califica inicialmente como constructor vende a su empresa, a la empresa vinculada, un inmueble, esta operación normalmente va a estar grabada con IGB. Y si se demuestra que esta operación se realizó a valor de mercado, entonces la posterior venta de este inmueble que realiza la empresa vinculada ya no estaría grabada con el impuesto. Esta sería la salvedad, ¿no? Que se demuestre que la primera operación se realizó a valor de mercado. ¿Qué más debemos tener en cuenta respecto a las ventas posteriores?
Se considera primera venta la que se efectúe con posterioridad a la reorganización de sociedades o traspaso de empresas. Este supuesto, ¿en qué caso se da? Si tenemos dos empresas, una que sea constructora, y esta empresa constructora puede tener edificios que todavía los está en ejecución, entonces puede ser absorbida o esta empresa puede escindirse y esos bienes pasar a otras empresas. Entonces, si bien es cierto, ya jurídicamente hay una primera transferencia, pero para efectos del IGB, esa operación todavía no se encuentra grabada. ¿Cuándo se va a grabar? Cuando la empresa que recibe estos bienes inmuebles, realice la venta. Entonces, automáticamente la empresa que absorbe o la empresa que recibe los bienes producto de una reorganización empresarial estaría grabada con el impuesto, porque las operaciones producto de una reorganización empresarial no están grabadas con el impuesto general a las ventas. ¿Qué más nos indica la norma? Se considera primera venta y consecuentemente operación grabada la que se realice con posterioridad a la resolución, rescisión, nulidad o anulación de la venta grabada. ¿Qué significa? Que cuando una primera venta se realiza y esta estuvo grabada, pero posteriormente a esta operación, esta queda nula, se rescinde o se resuelve, entonces el bien automáticamente pasa a la empresa constructora y esta empresa constructora cuando realiza ya una segunda venta definitiva, esta operación se considera grabada, porque la otra operación básicamente ya no estaría grabada porque al rescindirse la operación se tendría que emitir las notas de crédito y con ello quedaría anulada la operación que inicialmente se grabó con el impuesto. ¿Qué más podemos decir sobre las ventas posteriores? Que la venta de inmuebles en los que se efectúen trabajos de ampliación, remodelación o restauración, aun cuando se realice conjuntamente con el inmueble del cual forman parte. Entonces, cuando en un inmueble que inicialmente se pudo realizar la compra grabada, posteriormente se realiza un trabajo de ampliación, una remodelación o una restauración, la venta posterior de este inmueble se encuentra grabada, pero solamente en el importe que corresponda a estas actividades, ¿no? De ampliación, remodelación y restauración. En el reglamento del IGB ya se establece una fórmula con la cual se establece el importe o la base imponible sobre la que se debe grabar estas operaciones, porque el inmueble original que se adquirió, esa parte ya no va a estar grabada, solamente los trabajos de remodelación, ampliación o restauración, independientemente que se realice toda la venta juntos con el inmueble original, se podría decir, ¿no? Entonces, esto solamente se graba una parte y para eso en el reglamento ya se ha establecido la forma como se determina la base imponible en estos casos. Acá tenemos otros supuestos en los cuales las operaciones pueden estar grabadas o no grabadas con el impuesto, ¿no? Tenemos la venta de inmuebles mediante leasing, ¿no? ¿Qué nos indica la zona del informe del año 2010? La transferencia que se produzca por el ejercicio de la opción de compra no está grabada en la medida que no se trate de la primera venta del bien realizada por el constructor, la posterior venta de inmuebles que realizan las empresas vinculadas con el constructor o la venta efectuada con posterioridad a la reorganización o traspaso de empresas. No está grabado esta operación en la medida que no se trate de cualquiera de estas actividades. Normalmente sabemos que en una operación de arrendamiento financiero tenemos que participan tres personas. En este caso va a participar en principio una empresa constructora, después el banco y después la empresa arrendataria, ¿no? Del bien con la cual el banco celebra el contrato de leasing o arrendamiento financiero. Entonces, ¿cuál operación va a estar grabada? La operación de venta de entre el constructor que realiza hacia la entidad financiera. Esa operación va a estar grabada con IGB. Pero ya la operación de transferencia, cuando el arrendatario ejerce la opción de compra, ya es una operación entre el banco y la arrendataria. Entonces ya estamos hablando de una segunda transferencia del bien. Por lo tanto, esa operación ya no se encuentra grabada con el impuesto, porque se trata de una segunda venta. ¿Qué más tenemos acá? Lo que no estaría grabado con el impuesto, la venta de bienes que formen parte del activo fijo de una empresa. La primera venta de inmuebles que las empresas mandan a edificar para utilizarlo en sus actividades empresariales no relacionadas con la construcción y venta de inmuebles no se encuentra grabada con el impuesto. Acá tenemos el informe de la administración tributaria. Normalmente son casos en los que puede tener una empresa que
tiene un terreno y en ese terreno contrata a otra empresa para que le efectúe la construcción de un inmueble y este inmueble la empresa lo ha utilizado para sus actividades comerciales. Y posteriormente, después de cierto tiempo, este activo fijo es enajenado al la empresa enajenante no calificar como constructor, entonces la operación no está grabada, ¿no? Y también tenemos el otro supuesto que debemos tener en consideración es que la construcción del inmueble no se ha realizado con el fin de la venta, sino se ha realizado para el efecto de que se realice la utilización. Aquí tenemos un supuesto de la venta de bienes futuros, ¿no? La venta de bienes futuros anteriormente no se encontraba grabada hasta que se modificó la ley del IGB y ya se considera la venta de bienes futuros grabadas con la condición de que las, el contribuyente o la persona que compre realice el pago de parte o totalidad del bien futuro, ¿no? En cuanto no se realice ningún pago, no está grabada. La condición de que la venta de un bien futuro se encuentre grabada es que se realice el pago previo. Entonces, ¿y por qué monto se va a encontrar grabada? Es por el importe pagado, ¿no? Entonces, en estos casos, la venta de bienes futuros sí se encuentra grabada con el IGB. Anteriormente, la administración tributaria siempre lo grababa, pero el Tribunal Fiscal, amparándose en la normatividad del Código Civil, estas resoluciones eran revocadas, indicando que la operación recién nacería cuando existe el bien. Antes de que exista el bien, no habría nacimiento de la obligación tributaria. Acá tenemos el aspecto temporal de la hipótesis de incidencia que nos habla de cuándo nace la obligación tributaria. ¿Qué nos indica la ley del IGB y su reglamento? Que la obligación tributaria nace en la fecha de percepción del ingreso por el monto que se perciba, sea parcial o total. Entonces, acá está considerando el criterio del percibido. Entonces, acá primero, ¿qué nos indica? Lo que suceda primero entre la fecha de pago, cuando se considera como percibido la fecha del pago, la puesta a disposición de la contraprestación pactada o la fecha en que se hace uso efectivo del documento de crédito. Lo que ocurra primero en estos supuestos, ya consideramos nosotros que ha ocurrido la percepción del ingreso. Así tenemos esta resolución del Tribunal Fiscal del año 2005 que nos indica lo siguiente. Se entiende como fecha en la que se percibe un ingreso o retribución la de pago o puesta a disposición de la contraprestación pactada o aquella en la que se haga efectivo un documento de crédito, lo que ocurra primero, ¿no? Lo que estaba resumido anteriormente. Ahora vamos a ver cómo es que se determina la base imponible. Esto lo tenemos en el artículo 9 del reglamento. De acuerdo al principio de reserva de ley, la idea es que todos los aspectos de la hipótesis de incidencia deberían encontrarse regulados en la misma ley. Sin embargo, hay una resolución del Tribunal Fiscal, del Tribunal Constitucional, perdón, en la que menciona que puede considerarse que este principio de reserva de ley puede ser limitado, no es que se cumpla al 100%, como debería cumplirse al 100%, ¿no? Entonces, por eso es que en la base imponible respecto a la determinación de la venta de bienes inmuebles lo encontramos regulados en el reglamento. Y lo mismo también sucede en el caso de tratándose de posteriores ventas en las cuales se han efectuado trabajos de remodelación, ampliación o restauración. ¿Qué nos indica acá? ¿Qué debemos entender como base imponible? Es el ingreso percibido. Entonces recuerden, con el criterio del percibido en la venta de inmuebles con exclusión del correspondiente valor al terreno, porque solamente lo que se graba es el valor de la construcción, el terreno no se encuentra grabado. Ahora, la única manera que se encuentre grabada una operación antes de la percepción del ingreso sería que el contribuyente, el constructor, anticipe la emisión de la factura, ¿no? En este caso, sí, la emisión de la factura anticiparía el nacimiento de la obligación tributaria a la fecha del percibido. Pero bueno, esto es cuestión de cómo se maneja cada empresa la parte comercial. Pero de acuerdo a la norma, a la ley del IGB y su reglamento, recién estaríamos frente al nacimiento de la obligación tributaria al momento que se percibe el ingreso. ¿Qué más podemos ver acá en la base imponible?
Se considera que el valor del terreno representa el 50% del valor de la transferencia del inmueble, ¿no? Entonces acá de toda la transferencia del precio de venta se considera 50% como valor de terreno y el 50% como valor de la construcción. Y solamente se encuentra grabada con el impuesto el 50% correspondiente al valor de la construcción. Acá tenemos un pequeño caso práctico en la cual se realiza la determinación de la base imponible. Entonces tenemos acá, nos indica cómo se determina el valor del terreno. Tenemos que el valor de la transferencia son 150,000 soles, el valor del terreno de la construcción, ¿cómo lo determinamos? 150,000 entre 2.18 nos da un total de 68,834 soles. Este valor corresponde al valor del terreno y al mismo tiempo corresponde al valor de la construcción. Entonces, si tenemos los 68,000 soles como valor de la construcción, a este importe le aplicamos el IGB, que son 18%, tenemos un total de 12,385 y a este valor total, a la base imponible le sumamos el IGB y obtenemos el valor de 150,000 soles, ¿no? Entonces, de esta manera obtenemos nosotros la base imponible para determinar el débito fiscal. Normalmente cuando tenemos una operación normal que nos dan un precio de venta, nosotros lo que hacemos es dividir el precio entre el denominador 1.18. En este caso, como tenemos que el valor de la construcción es igual al valor del terreno, lo estamos dividiendo entre 2.18. De esta manera obtenemos tanto el valor del terreno como el valor de la construcción. Finalmente, debemos indicar que en el apéndice 1 de la ley del IGB se encuentra la exoneración de la venta, de la primera venta de bienes inmuebles y nos indica algunas condiciones, ¿no? La primera es que el inmueble no supere las 30 unidades impositivas y lo segundo es que el inmueble se dedique para casa habitación. En los demás supuestos no va a tener incidencia el valor de la UIT para que la operación siempre se encuentre grabada, ¿no? Por ejemplo, si se realiza la venta de un kiosco, que ese kiosco va a ser utilizado para el comercio, entonces independientemente de que su valor sea una UIT, 2, 3, esa operación va a estar grabada. Pero tratándose de bienes inmuebles cuyo valor no superan las 30 UITs y que este inmueble sea dedicado para casa habitación, entonces en estos supuestos no se encuentra grabada con el impuesto. Así tenemos, ¿no? Que el inmueble no destinado a vivienda, o sea, se define para usos distintos a vivienda, entonces el valor de venta es irrelevante, por lo tanto, siempre va a estar grabado. Inmueble destinado a vivienda, si el inmueble su valor es hasta 30 UITs, cuando hablamos de 30 UITs nos referimos al valor de la construcción y el valor del terreno, el total del valor de la transferencia, el precio de la transferencia, ¿no? Si es hasta 35 ITs, entonces estamos frente a una operación exonerada, ¿no? No grabada. Entonces no se paga el impuesto por eso. Y si el inmueble es destinado a vivienda y su valor supera las 35 ITs, entonces estamos frente a una operación grabada con el impuesto. Entonces, con esto llegamos a la parte final de esta ponencia. Esperamos que les sea de utilidad y nos encontramos en las próximas entregas. Muchas gracias.